¿verdad? Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, niños envejecidos y adultos infantiles, sean bienvenidos a La Hora Elástica, el único programa de televisión donde no sabemos cuánto dura una hora y el tiempo se estira como un chicle infinito. Yo soy Fernando Rivera Calderón y me da mucho gusto saludarlos hoy, mandándole un abrazo a nuestra querida Luisa Iglesias, que anda un poco enfermita. Esperemos que se recupere. Ya estaba un poco enfermita de la cabeza, pero esperemos que se recupere de las otras dolencias que la quejan. Hoy tenemos un programa realmente muy especial, de mucha nostalgia, de mucho amor por los objetos con los que hemos crecido a lo largo de nuestras vidas, y tenemos a nuestros colaboradores de siempre. Julia Santibáñez con la palabra esdrújula, ¡bravo! También nos acompaña, por supuesto, el maestro Oscar de la Borbolla con el arte de dudar. Y en la casa tenemos a dos invitados sensacionales. El creador, el fundador del Museo del Juguete Antiguo Mexicano, don Roberto Shimizu. ¡Bravo! Maestro. Y en la música tenemos ni más ni menos que una de las mejores bandas de funk en este país. Es un placer tener a la banda de Fuchsia. Y bueno, en la música aquí, en la sala, el maestro Pepe Torres, siempre romántico, siempre versátil, siempre apasionado, como buen pianista, maestro. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Pues extrañando a Luisa, queridísima, porque nos ilumina con su presencia. Sí, y te hace bullying bien sabroso, y se extraña, se echa de menos un poco ese... Le mandamos un besito. Le mandamos un beso a la querida Luisa Iglesias. Favor, y bueno, como siempre, procedemos a nuestra sección de la vida según, que en este caso, mi querido Pepe, tiene que ver con los monstruos. Hablábamos, estuvo Guillermo del Choro hace poco con nosotros, lo recordarás. Por ahí. Y bueno, como que puso nuevamente de moda a la monstruosidad como objeto de culto. Exacto. Entonces vamos a ver este pequeño poema que escribí sobre los monstruos y el triste destino que les ha tocado vivir. Por favor, vamos a verlo. Pobres monstruos desahuciados en esta era tan dura, hoy se sienten devastados, más que miedo, dan ternura. Drácula anda indispuesto, no hay nadie que lo comprenda. Por no pagar sus impuestos, le embargó el castillo Hacienda. Y el vetusto Frankenstein llora como la llorona, y es que aparte que anda bruja, un fusible no le embona. El hombre lobo padece una horrible situación. Las noches de luna llena se va a su depilación. Se tapan las coladeras con ese pelambre espeso y ya no se puede asomar el triste payaso eso. La momia pide justicia, le causaron mucho daño, la agarraron con sevicia, pues no había papel de baño. Del chupacabras nos dicen que es política ficción, y al Coco le recomiendan que ya deje su adicción. Dr. Jekyll ya no aplica como engendro malo y vil, pues Mr. Hyde se medica con gotas de Ribotril. Freddy Krueger trae dolores, de nada ha servido su empeño. Hoy hay monstruos mucho peores que a todos nos quitan el sueño. El fisco, la policía, el crimen, las elecciones, esos monstruos sí que asustan y cobran altas comisiones. Las viejas criaturas de horror han perdido hasta el decoro. Hoy hacen películas de amor para Guillermo del Toro. Si antes del agua salía una criatura a acecharla, antes usted corría, hoy corre, pero a abrazarla. Los ven como a unos peluches entre gran humillación. Es probable que un día escuches los monstruos, qué lindos son.
Mi querido Oscar de la Borbolla, que nos vamos a darnos un apapacho, por favor. No, un apapacho, por supuesto, vale la pena. ¿Cómo estás? Estamos celebrando la vida. ¿Qué nos cuentas, querido? Ya te extrañaba, la verdad. También pasaste por esto de la influenza y bueno, ¿qué Pasé te por puedo lo de decir? la influenza y ahora traigo ganas de hacer un viaje. Pero normalmente cuando he viajado, siempre me llevo a mí como estorbo, como maleta. Yo soy el equipaje que va conmigo. Hay un cuadro de Remedios Varo, no sé si lo recuerdas, el del vagabundo. Es una figura que está sostenida en una rueda y más o menos se abren así como los portales de un abrigo. Y en el piso, porque va trepado el personaje, en una especie de lanchita vertical, viene un gatito y en uno de los brazos del saco se ve el cepillo de dientes, el retrato de la abuelita. O sea que este viajero normalmente lleva su casa consigo mismo. Entonces no hay manera que haga un viaje afuera de él, que es normalmente como viajan muchos turistas que llegan y se instalan en otro país y allá buscan los restaurantes que les son afines, y ahora con lo de la planetarización no hay manera realmente de ir al extranjero porque Termina uno yendo a los mismos y sitios, en cualquier ¿no? lado te encuentras un mall con lo mismo y finalmente cuando uno logra poner un pie afuera de las costumbres de uno, pues viene todavía un problema peor, que tenemos normalmente una visión occidental. Entonces juzgamos a partir de nuestra tabla de valores, de nuestras creencias políticas y la verdad no logramos salir. Es un viaje como ocioso, porque lo mismo conseguiríamos quedándonos en casa y viendo un montón de diapositivas. Me recordaste una frase de un poema de Sor Juana, no sé si era exactamente ahí, pero decía, a donde fuere, llévome a mí conmigo, trájenme a mí conmigo. Filotea de la Cruz. La carta Sor Filotea de la Cruz. Sí. Gracias, Julia Santibáñez. Perdón por el apunte. Bien por esa. No, pues eso es justamente lo que quisiera poner en duda ahora, que para viajar hay que de veras salirse. Entonces, me he echado un tour, ahora que estuve enfermo, por este paseo por el mundo de las diferentes mentalidades. Y, por ejemplo, hay un libro maravilloso, anónimo, antiquísimo, de la época en la que en la India se hablaba todavía en sánscrito y reinaba pues, el rey Trivikramasena. Wow. La anécdota es muy bonita. Comienza el cuento con que todos los días un mendigo le regala a Trivikramasena una fruta, él se le entrega al tesorero y no se vuelve a ocupar de ella. Y así pasan los meses y un día la fruta se la da al changuito que está junto. El chango la muerde, empieza a llorar y descubren que en el fondo de la fruta hay una gema, una joya gigantesca. Y se sorprende mucho el rey y le pregunta al tesorero que dónde ha estado dejando la fruta. Se pone muy avergonzado, pero confiesa que la ha aventado atrás del palacio. Entonces van a ver y en el cerro donde hay un pudridero de frutas se descubren diamantes, esmeraldas, pero enormes. Y Trivikramasena se queda muy afligido. Y al día siguiente que el mendigo normalmente se presenta, le pregunta que cómo es posible que le haya estado dando eso. Que el que una persona de condición inferior a él, que es un rey, le dé esos regalos, lo obliga y puede hacer lo que el otro le pida, cualquier cosa. Y el mendigo le pide que debe de ir al final del reino a traer un cadáver que cuelga de una horca. En la tradición de entonces se pensaba que esos cadáveres eran vampiros. Entonces va el rey Trivikramasena, se lo echa al hombro. Y el vampiro, cuando ya lo trae aquí, le pregunta, te voy a decir un cuento, y si me lo contestas bien, te perdono, y si no, te mato. El cuento es este. Hay 3 pretendientes que desean la mano de una muchacha muy guapa. Esa muchacha muere, y entonces uno de ellos agarra y la quema y echa sus cenizas al Ganges. Otro de ellos, sobre las cenizas, instala su casa y ahí se queda a vivir. Y el tercero, desesperado, se va a recorrer el mundo y en sus andanzas un día llega a una casa muy extraña en la que lo reciben, le dan de comer y en la noche, cuando están ahí los niños jugando, uno de los papás se molesta, agarra al escuincle, lo zorraja contra el hogar
El niño se incinera inmediatamente en la chimenea. Se espanta mucho y dice, esto no puede ser. No puedo pasar la noche en un lugar donde hagan esto. Y lo tranquilizan explicándole que con unos polvos y la ceniza se consigue revivir al niño. Y el otro dice, a ver, y efectivamente echan ceniza, echan los polvos, resucita el niño y sigue dando la misma lata de antes. Ese se va a dormir y en la noche piensa que esos polvos podrían recuperar la vida de su amada. Se lo roba, regresa al sitio y sobre las cenizas echa un poquito de estos polvos y vuelve a la vida la muchacha. La pregunta, yo soy tu vampiro, es ¿a quién le corresponde la mano de la muchacha? Uy. ¿Al que la resucitó? ¿Al que echó sus restos en el Ganges? ¿O al que fundó su casa sobre sus cenizas? Hijo, yo diría que al que la resucitó, pero no. Eres un occidental neto. Total. Soy más accidental que occidental, pero bueno, sí me formé en esa cultura. Que en la mentalidad de este libro, a quien verdaderamente le corresponde es al que fincó su casa sobre sus restos porque se quedó a vivir con ella. Uy, qué bello. Al que la echó en el Ganges se preocupó por su futuro y entonces se comportó más bien como su hijo. Y en cambio, el que la resucitó se comportó como su padre. Este es un libro fascinante, se llama Cuentos del vampiro, es de Paidós Orientalia, y va uno familiarizándose con otra mentalidad, notando que la respuesta espontánea que uno tiene es pero completamente diferente de lo que uno cree. No, y además qué historia tan maravillosa. Me recuerda un poco también la locura del Popol Vuh, por ejemplo, estas narraciones donde aparecen cabezas colgantes que hablan y que preñan a las doncellas nada más con saliva y suceden unas cosas que no caben dentro de las narrativas tradicionales de Occidente, ¿no? Pero fíjate que hay todavía en este tipo de expediciones, pues son pensamientos que es el pensamiento sufí. Y uno de los más prestigiados o más conocidos es Mullah Nasruddin. Hay un libro de él precioso, lo pongo a cámara para que lo vean. Mostrarlo. Miren, no se sabe si es un personaje histórico real, aunque en Turquía tiene una escultura donde fechan su vida más o menos por el siglo VIII. Pero todos sus cuentos tienen como intención mostrar que las estructuras de causalidad que el occidental proyecta sobre las cosas para entenderlas están equivocadas. Por decirte algo, imagínate que Nasruddin una noche está dándole de vueltas a una lámpara encendida, caminando a cuatro patas, y alguien le pregunta, ¿qué haces ahí? Estoy buscando un anillo que se me cayó. ¿Y dónde se te cayó? Allá en lo oscuro. Pero lo estoy buscando. ¿Por qué lo buscas aquí? Pues porque aquí hay luz. Está genial, es bueno. Esa idea de que las cosas que parecen inconexas finalmente se amoldan para estructurar un destino es el sentido de muchos de los cuentos sufíes. Y hay uno muy bonito con el que quisiera terminar esta intervención. Es una muchacha que le pide a su papá una dote para poder casarse. El papá dice, bueno, hagamos primero un viaje en el que vamos a vender unas mercancías y cuando regrese te consigo un buen marido. Ella está de acuerdo, se hacen a la mar y naufragan. La muchacha va a dar a una isla donde la capturan unos piratas, la venden como esclava, a un matrimonio bueno hasta eso. La educan para que haga mástiles. Y termina haciendo muchos mástiles y se gana la amistad de ellos e incluso le proponen que lleve a vender los mástiles. Vuelve a naufragar y ahora la capturan otros perversos y la ponen a tejer redes de pesca y le van pasando una cantidad de desgracias y ella en cada ocasión se queja mucho porque su deseo se aplaza y se aplaza, su marido no lo va a encontrar nunca. Y en uno de los últimos naufragios, cuando llega a las islas de China, le dicen que hay una tradición ahí, que el mandarín se va a casar con aquella mujer que logre levantar la más fastuosa tienda. Y ella, gracias a saber hacer mástiles, gracias a saber hacer cuerdas y redes y carpas, ya traía el aprendizaje, termina levantándola y se casa con él.
lo que parecía que ir en contra de su destino, justamente como en la película, terminó construyendo. estructurándose. Pues yo creo que con esta idea nos quedamos, mi querido Oscar. Hay que poner en duda el pensamiento occidental. Pongamos no todo en es duda. lo que parece. Y podemos poner en duda las cosas, pero bailando un poco de funk, Eso ¿te sería parece? maravilloso. Creo Del que pensamiento occidental al accidental. al accidental y al baile y al ritmo y al funk con el increíble sonido de nuestros invitados musicales que es Fuchsia. ¡Bravo! Nadie sabe cómo va a acabar. La vida no sabe en un mar sin sal. Yeah. Comprendí que por ti no me debo detener. Esta vez terminé, ya no hay nada más que hacer. A veces quiero que me dejes saber todo sin miedo. Lo demás va después. Oh yeah. Stay away, stay away, stay away. Ahora soy mejor después, yeah. Después de ti. Vivo mejor después, yeah. Después de ti. Vivo después. Si me ves recorriéndote, tus ojos me miran escondiéndote. Sabes que terminé más de una y otra vez. Esta vez empecé, hoy vuelvo a hacer. A veces quiero que me dejes saber todo sin miedo. Lo demás va después. Stay away, stay away, stay away. Ahora soy mejor después, yeah. Después de ti. Vivo mejor después, yeah. Después de ti. Vivo después de ti. Ahora soy mejor después, yeah. Después de ti. Vivo mejor después, yeah. Después de ti. Vivo después.
increíble, increíble la música de Fuchsia, mi querido Uller, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto escucharlos nuevamente. Gracias. Preséntanos a la banda, por favor. Les presento a Edo en los teclados, Bienvenido. Su en la percusión, Mo en la batería, Ule en el bajo. ¿Qué onda? Bienvenidos. Oye, pues cuéntanos un poco, para quienes no conozcan la historia de Fuchsia, ¿cuánto tiempo ya llevan con una este larga proyecto? historia. Abreviada, por favor. ¿Y qué andan haciendo ahora también? ¿Qué grabación nueva traen por ahí? Cuéntanos un poquito. Bueno, somos una banda de funk desde hace... Ya lo sentimos, sí, ya lo sentimos. Un poco el ritmo. Ya casi 20 años, Fer, dándole a esta onda. ¡Wow! Oye, pero se fue muy rápido. Éramos unos niños cuando los escuchaba ya. Pero es que sí, ya tiene un rato de que los escuché la primera vez realmente. Curiosamente fue un proyecto de la escuela que se convirtió en otra cosa más grande y ¿Estudiaban música o estudiaban otra? Estábamos en la carrera de música y ahí fue realmente donde nos conocimos y donde empezamos a tocar. Por la primera vez que nos juntamos, como que ya con este proyecto fue para un festival, de hecho, para la escuela. A partir de ahí no hemos parado. No hay muchas bandas de funk en este país. No. Es raro, ¿no? ¿A qué se debe? Pues siendo un ritmo tan chido y tan exitoso en otras partes, aquí conozco pocas bandas como ustedes que lo hagan además también, ¿no? Tiene un poco que ver, la gente ya lo ha escuchado, incluso lo identifican de alguna manera, pero no saben dónde encontrarlo. Hay mucha música, incluso aquí en México, que se ha hecho con funk, con groove, con este tipo de bases. Siempre me remito a algunas épocas de Luis Miguel, ¿no? Donde incluso estaba haciendo covers de Tower of Power, de Michael Jackson. Nada más que tal vez en ese momento nunca quedó claro qué era lo que estaba haciendo, qué género. Incluso hay gente que no sabe que son covers, ¿no? de otras personas que se dedicaban más al género. Y creo que más bien es falta de información y nosotros estamos aquí para compartir ese sonido. Son como unos misioneros del funk. Exactamente. Oye, y tienen un nuevo material ahora, cuéntanos un poco. Sí, nuestro material, el más reciente es nuestro tercer LP, digamos, se llama Funk It Loud, que lo hicimos en Valenzo Studios, en el Pedregal. Fue una experiencia espectacular. Una producción nacional completamente. Totalmente, sí, totalmente. Así Y es. ya se puede descargar, ya se puede conseguir el disco. iTunes, Amazon, Spotify, todas las... Buenísimo. las plataformas digitales. Pues felicidades por esa grabación. Vamos a seguir escuchando la música de Fuchsia más adelante aquí en La Hora Elástica. De mientras, ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes de sus redes sociales, Uller? Tenemos el Facebook, que es Fuchsia Oficial, y todo lo demás que existe, que es Twitter, Instagram, YouTube, todo es Fuchsia Funk. Y con eso nos encuentran en todos lados. F-I-U-S-H-A, Fuchsia Funk. Me parece muy bien. Pues ahí, para que la banda se ponga en contacto con esta banda, ¿les parece si hacemos un ritmito funky, así un jamcito, nada más como para irnos a corte? Sí, claro. Porque la onda del funk es que siempre se puede palomear. Vamos a un corte aquí en La Hora Elástica. No tardamos, no se vayan, no. Yeah. Yo digo que tierra y libertad. Pues yo digo que sacatito pa'l conejo, carnal. ¡Cuidado! ¡Ahí viene el monstruo del PRI! ¡Ah! ¡Y viene con el INE! ¡Buac! ¡Y la corrupción! ¡Ah! ¡Corre, Tintán, corre! ¡Sí! ¿Quién nos podrá...? Que ya está el invitado por acá. Espérate, es que todavía no sale el ¿Cómo? peje y le Pero ya dice, lo están cállate, esperando, chachala, por favor. que ya llegó el invitado. Ya está el Espérame, invitado. Adelante. deja, recojo mi cochinero. Espérame, Pepe, te dejo al pueblo bueno para que juegues con él. Ay, Adelante, por favor. Don Roberto Shimizu, ¿cómo está? Qué gusto. Qué gusto saludarlo. Qué gusto tenerlo aquí en La Hora Elástica. Gracias. Perdón por el tiradero de juguetes, pero Sí. usted sabe de esto porque usted se le ocurrió la idea de hacer uno de los lugares, museos más bellos que tenemos en la Ciudad de México, el Museo del Juguete Antiguo Mexicano.
Cuéntenos cómo surgió este sueño que ahora podemos visitar ahí en la Colonia Doctores. Bueno, yo nací, mis papás llegaron de Japón y en el 38 abrieron una tienda ahí en la Colonia Doctores en Niño Perdido. Y la tienda era papelería y juguetería. Entonces yo empecé desde chico y mi papá tenía mucho esa idea de decir, este México que estamos viviendo va a desaparecer. Él sí supo leer un poco fue una premonición. Entonces yo tenía un don que era guardar cosas, entonces guardaba las cosas de la tienda, las echaba en la caja y había un factor muy importante que era, en primer lugar, el apoyo de los padres, en segundo lugar, tener bodegas, y en tercer lugar tener una manera de estudiar, de ser organizado. Y lo más importante de todo fue que me tocó nacer en una colonia muy popular, con una gran cantidad de objetos populares a la venta en las banquetas. Y lo más importante también es haber nacido en la época de oro de la manufactura mexicana. Antes de que esa manufactura se desapareciera, me tocó guardar todo ese tipo de productos. Y como yo coleccionaba de todo, guardé documentos, cuentos, álbums, juguetes, inventos naivos mexicanos. Y a cierta edad llega un problema, ¿no? Que dice el coleccionista, bueno, ¿qué va a pasar con la colección? Y entonces tengo 3 hijos y para inculcarles un poco ese amor a esas cosas, porque yo ahí ya empezaba a entender que no coleccioné cualquier cosa, sino coleccioné un tesoro cultural, social de México. No fui yo un visionario, nada, sino fueron esos factores que te refiero, que se juntaron ahí, ¿no? Entonces decidí abrir ese museo para que mis hijos se enamoraran de la colección y la cuidaran como un patrimonio cultural, social para las futuras generaciones. Entonces eso lo hicimos hace 10 años, empezamos a sacar cosas de la bodega, las empezamos a acomodar. El museo aparentemente no tiene un orden cronológico, no tiene una museografía. Todo lo hicimos a partir de objetos y vitrinas que íbamos allí ensamblando. Unas vitrinas alucinantes, con todo tipo de formas. Sí. Y afortunadamente ya logré que mis hijos se comprometan a cuidar esa colección. Una de las cosas que el coleccionismo debe de entender es que si las colecciones no se comparten, si las colecciones no le dejan algo, sobre todo, y entonces yo entendí que yo había juntado una cosa muy especial de México, el México del siglo XX. Y entonces me fui envalentonando y pienso que esa colección se tiene que quedar en México y para México, ¿no? Es un patrimonio cultural. Nadie guardó las cosas de la banqueta, las cosas de la calle, todo eso se tendía a destruir, pero es el México que nos va a recordar el México más feliz de nuestra historia. Aparte la niñez es la más feliz de un ser humano. A partir del juguete, del juego, que es lo más entrañable que tenemos en la vida. Que hemos perdido, ¿no? El juego lo hemos perdido. Y entonces yo entendí en ese proceso que una cosa es la colección y luego la otra compartirla, que ya fundamos el museo. Pero lo más importante que entendí es, el museo tiene 2 funciones, ¿no? Una que es guardar, conservar, rescatar, y la otra es compartir. Hay que decir que el Museo del Juguete Antiguo Mexicano es un museo privado. Hay pocos museos así, por lo menos en esta ciudad. Yo conozco el Museo del Tiempo, que está en Tlalpan. Este museo es un museo que vive de una cuota muy pequeña que se le pide al público ahí en la Colonia Doctores. Está ubicado en un edificio que se convirtió en museo. Es una experiencia realmente fuera de serie. No creo que haya un lugar en el mundo parecido, pero está en riesgo de desaparecer, don Roberto. La colección tiene varios millones de objetos. Hay cosas chicas, grandes, medianas, pero son millones. Es imposible que un solo individuo, una persona privada, pueda dejar este legado a futuro, ¿no? O sea, yo la verdad no puedo. Pienso que se requiere un apoyo, sobre todo de la comunidad, ¿no?
El apoyo oficial es otra cosa. Yo siempre tengo en la cabeza de que el museo puede desaparecer. Yo no pido ayuda para mí, no pido ayuda para la colección. No, que vaya la gente al museo. Es un museo que no se difunde como los museos del Estado que tienen una página del gobierno, pues que tienen una página que anuncian las exposiciones. Aquí en este caso, pues ustedes hacen de manera casi casera, diría yo, la promoción. Ahora van a tener cosas de Barbies y bueno, tienen exposiciones. Es un museo familiar. Un museo familiar. Y es un gran sacrificio. Pero mi familia y yo estamos convencidos de que vamos a dejar un tesoro cultural a la sociedad mexicana, a las futuras generaciones, ¿no? Bueno, habrá que dejarle también a sus hijos y a los interesados en este rescate de este México que se nos desapareció por completo, pues mantener y crecer esta colección que usted ha hecho, don Roberto, que vaya que es loable para una persona, como dice, porque es una colección que incluye desde luchadores, muñecas de todos los tipos, Barbies, los muñecos, los hombres X y bueno, toda clase de juguetes. Y nosotros queremos hacerle un donativo, fíjese, porque sabemos que la colección se sigue haciendo grande. Sí. Y queríamos, pues la Hora Elástica, como somos admiradores de su trabajo y de su colección, gracias, le traemos esta muñeca María, pero es tamaño gigante. No. Gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias, señorita Güera. Siéntese acá, por favor. Acá me siento. A ver. ¿Dónde me siento? Acá siéntese, por favor. Sí, me siento, sí. A ver, con cuidadito. ¡Ay! Muchas gracias, caballero. Gracias, siéntese, don Roberto. Gracias, caballero. ¿Cómo está, muñeca María? Muy contenta, muy feliz de conocer aquí al señor Chimichurris. Mucho gusto, señor Chimichurris. Shimizu, don Roberto Shimizu. Chimichus. Mucho gusto. Y está muy bonito el grupo. Estaba escuchando el grupo ahorita, el Fuchsia. Está bonito el grupo también, Fuchsia. Qué bueno que le gustó. Muy bonito, me gusta todo. Estoy un poco molesta porque ahorita los juguetes, y usted lo sabe, ¿verdad, doctor Chimichurri? Porque estaba yo ahorita, ¿verdad?, pensando y decía, bueno, pues yo me vendo así, pues la muñequita no es mexicana y es una muñeca muy mexicana. Nos olvidan, no nos tienen en consideración. Y entonces también estaba yo pensando, ¿no? Y entonces estaba la Barbie Frida de moda. Está de moda. La Barbie Frida y se vende, mira, tiene la marihuana, el bigote, el tequila y la Chabela Vargas se vende por separado. Y acá yo toda integrita. Todo bien voy. sí. Estas muñecas de tela, ¿no? Qué maravilla, don Roberto. Sí. ¿Tiene usted en su colección de estas tenemos compañeras? mucha muñeca de tela, de cera y de guajes. No te hagas guajes. Sí, porque en comunidades muy humildes no se podían hacer muñecas de todo tipo, sino un guaje lo dibujaban una muñeca y se cargaba como si fuera un bebé. Ay, qué bonito. Sí. Yo traigo luego mi niña también está cargando atrás, también lo bonito. Oiga, pero usted me la discriminan mucho. Nada más ya nada más la compran los turistas. Nada más me compran los turistas, luego me van a regañar que soy políticamente incorrecta porque estoy hablando como indígena. Pues así hablo. Así hablo, no se enojen, así hablo. Sí. El juguete mexicano tradicional, es cierto eso que ya a veces nada más se lleva para el extranjero, ya no se consume aquí el valero, el trompo. Ahora los candidatos hicieron algunas demostraciones de valero y eso, pero de no ser por eso, están un poco en el olvido las mismas canicas, todo esto, Roberto. Yo pienso que eso es un poco culpa de los padres, ¿no? Ahora los papás no, entre comillas, no trabajan con los niños. Entonces no se les enseñan las reglas básicas del juego. El juguete es un vehículo para una convivencia social infantil, pero con el avance de los tiempos, de los automóviles, de la invasión de las banquetas, se acabaron todo ese tipo de juguetes. Y la artesanía mexicana, en especial en juguetes, se quedó en el tiempo. Y entonces está en riesgo pues yo creo que de desaparecer. El museo tiene una colección de juguete artesanal muy, muy bonito. Aquí en donde vamos a meter a la María. Una Mariquita, mucho gusto. Sí, muchas gracias, el lado señor. malo es que se va a ir a una vitrina Para que no y hable, yo creo que ¿verdad? no va a poder hablar. No, sí, voy a hablar con todo el mundo que puede No, pues no hay manera de callarla. Entonces, manera, ¿sabe qué? Hay ¿verdad? que decirle a los papás que no chinguen, que se pongan a jugar con ustedes, no Es nos den eso. el apendejómetro Es eso. y no matan así. Sí, nada más están jugando No con matan esto. así, ya como tarado todos los escuincles, no. No va a acabar sintiéndose como la muñeca fea de Cricri. No, oiga. ya estoy no, deprimida, no. No, la verdad estoy contenta, me voy a ir
con señor. Oiga, don Roberto, ya para terminar esta conversación, invítenos al Vamos, museo. al ¿Por qué no museo invita a todos los juguetes? elásticos que nos están mirando, la dirección, Sí, por favor? El elástico es un juguete fenomenal, ¿no? El hombre elástico. Sí, sí, sí. Rarísimo. Nosotros lo tenemos ahí en caja. Pues están invitados al museo. Está ahí en Doctor Olvera, casi esquina con Niño Perdido, en el eje 8, en el eje central, perdón, la estación 8 de la línea 8 del metro. Ajá. Y está muy bien comunicado. Tenemos ahí un pequeño estacionamiento. Abrimos todos los días del año, sábados y domingos también. Ahí trabaja mi señora, mi hijo, yo. Y los 2 hijos jóvenes todavía están estudiando, pero pronto ya también van a cuidar el museo. Pues no Qué se regalo pierdan, tan no se bonito, pierdan esa qué regalo experiencia. para nuestro país, Es para un nuestro regalo. mundo. Es Así un es. regalo, los juguetes. Es un regalo, sí. Preciosos, nos Oiga, gusta. muñeca, pues Sí. usted se va a quedar ya con don Roberto, pero ¿por qué no nos ayuda antes de que se la lleven a presentar a nuestros invitados musicales? Otro numerito. Me da mucho gusto, porque voy a presentar a los Fuchas. ¿Ya? ¡Aplausos! No puede aplaudir. Yo no detecto por qué te afecto. Si yo no quiero creer que todo es cierto, te cuesta enfrentar esta realidad. Ponerte de rodillas no te va a salvar. Ellos lo saben que ya no sienten la luz del cielo al omnipresente. Ellos se sienten diferentes. Es lo que hacen excluyendo mentes. Déjalo ir, solo es cuestión de fe. 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 ¿A quién quieres engañar si nunca vas a intentar salir de la mentira masiva? Give up your soul to a higher power. Give up your soul. Give up your soul to what gets you higher. Give up your soul. Es el camino de la salvación, el que se ve de frente, solo hay una opción. Estás con nosotros o estás en contra, la culpa ya no pesa pero como corta. Sientes que eres mejor porque crees en vapor como psicótico. Con un propósito, haces lo que sea por vaciar mi mente. Con un soldado más que te defiende hasta la muerte. Déjalo ir, solo es cuestión de fe. 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 ¿A qué quieres engañar si nunca vas a intentar salir de la mentira masiva? Give up your soul to a higher power. Give up your soul. Give up your soul to what gets you higher. Give up your soul. Oh, shit. Whoa. Give up your soul. Give up your soul. Give up your soul. Give up your soul. Oh, yeah.
Azúcar Moreno. Julia Santibáñez, ¿cómo estás? Qué gusto verte, como siempre. Igual. ¿Qué nos tienes esta noche? Pues tenemos algo que tiene que ver un poco con los juguetes y que es el juego, porque hay pocas cosas que nos diferencian de los animales y una de ellas es el juego y otra de ellas es el lenguaje. El lenguaje capaz de crear ficciones y de construir mundos a partir de palabras. Hasta donde sabemos, los animales no lo pueden hacer. Pero hoy vamos a hablar de una conjunción de ambas, es decir, de juegos de lenguaje. ¿Qué pasa cuando tú vas caminando en la calle y ves el nombre de determinada avenida y no te dice nada, no significa nada para ti, tú no tuviste nada que ver ahí, y de repente te apropias de esa palabra y le das un giro y juegas con ella, y de repente la compartes con alguien más y ese alguien regresa con otra, empieza a darse una apropiación de algo tan sobrio y tan ajeno a nuestra vida cotidiana como los nombres de las ciudades, de las calles, incluso de los estados de la República. Por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de este lugar donde la guerra es constante, que se llama Torreonistán, ¿no? Sí, Oaxaquistán también. Oaxaquistán, sí. O Zacatzetas. Es otro, por ahí cuentan, ¿no? Tamaulipas, ¿no? Sí. O en otro sentido, La Roñosa, que está por allá arriba también por el norte, ¿no? Oye, pero esos son lugares difíciles. Yo pensé que ibas a hablarme del Fajusco o de Chapultetrepo. También, o del Atracomucho, ¿no? Atracomucho. O, por ejemplo, hay otros juegos de lenguaje que tienen que ver con el inglés, porque el inglés es como la lengua de prestigio hoy día en México, así, digamos, a nivel social. Ya no es el francés como fue en el siglo XIX. Llévese su lengua de prestigio. Exacto. Entonces, hacemos muchos juegos de lenguaje, digo, a nivel sociedad mexicana, con el inglés, porque queremos de alguna forma acercarnos a él. Entonces, por un lado, hay juegos que se burlan de una zona como Santa Fe, o de Polanski, pero por otro lado hay una inversión, es decir, las zonas más populares de pronto se les ponen nombres gringos como para subirlas de categoría, ¿no? Por ejemplo, Nesa York o Minnesota. Minnesota. O sea, Minnesota grandotota. Ese es hermoso. Ese es muy lindo. O Bondo Houston, ¿no? Bondo Houston me parece un hallazgo espectacular, porque claro, tiene que ver con la similitud, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los juegos de lenguaje tienen mucho que ver con que se parezca el sonido. Sí, ¿no? En este caso va más por la sonoridad que como hemos visto otras veces el albur, el doble sentido. En este caso, más que el doble sentido, es la sonoridad aplicada a otro concepto y haces un mutante, ¿no? Exacto, distanciarlo de lo que es el nombre oficial y con eso jugar y ver qué otras cosas te puede sugerir, ¿no? Entonces está, bueno, este caso, digamos, de los anglicismos o pseudoanglicismos, porque en realidad no lo son, que es curioso, pero Carlos Fuentes en Cristóbal Nonato ya hablaba de que en un futuro hipotético en México iba a haber avenidas como Juárez, con W y H intermedia en vez de Juárez, en fin. Y luego también, si lo vemos, por ejemplo, hay nombres puede ser de ciudades, delegaciones, calles, en fin, que tienen que ver con una descripción, digamos, con un subrayamiento de alguna particularidad, como hablar de tecamacharcos o como decir, este es buenísimo, el prostituyentes o el padrotismo, ¿no? Que a partir de una realidad, y es que ahí hay mucha prostitución, pues entonces, claro, se toma ese término y se construye uno distinto y uno nuevo. ¿Para hacer qué? Para jugar con el lenguaje. Debería haber un metro, una guía del metro alternativa con estos nombres, exacto, ¿no? Hay un, no sé quién la haya hecho, pero en internet hay algunos logos, símbolos más que logos, de estaciones de metro que juegan mucho con esto. El Nesa York, hay otro que es Cochimilco, creo que ahí está Prostituyentes también. En fin, hay otros por ahí. Y también hay una intención, por ejemplo, de
de burlarse, pero incluso los propios habitantes de esas delegaciones o colonias, lo que sea, de sí mismos, como Montechusma. Mucha gente le puedes preguntar, ¿dónde vives? Ah, pues en la Montechusma, o en Chanclosme, o en Yo, de Cloacalco. hecho, soy de la segunda sección. Exacto. La que decíamos ya, Atracomucho, La Mortales, en Villa Cloaca. Es padre que no se viven como una afrenta, no se viven como una agresión, sino la propia gente que vive ahí juega con esta idea de yo soy de aquí y entonces quiero de alguna forma demostrarlo y reírme de mí mismo y de los que viven por aquí. Entonces, finalmente la idea es, como siempre, el lenguaje es nuestra patria, digo, y sin ningún énfasis, digamos, nacionalista, sino el lenguaje es donde vivimos, habitamos el lenguaje. Y yo terminaría diciendo que la palabra es nuestro juguete. Totalmente. Y así como, es más, yo diría que a partir de esto nos fuéramos al piano para invitar a don Roberto y a la muñeca María. Vente, Oscar. La palabra como juguete. La palabra es el gran juguete. Es el gran juguete. Es nuestro gran juguete. Tan gran juguete que Julia nos trajo un juguete infantil. Yo traje un juguete de mi Su libro infancia, Corazón, de Edmundo D'Amici, que es un librazo. Y aquí tiene, ahí está mi nombre. Yo le ponía nombre cuando y leía la desde fecha. niña. Híjole, está muy bonito. ¿A usted qué juguete le gusta? A mí me gusta este. ¿Le gustó el...? ¿Sí? A mí me gusta este. ¿Sí? Pensé, Sí, pues es que todavía no hacen muñeca de Marichuy, pero le vamos a, todavía le vamos a deberíamos conseguir de una. hacerla. Muñequita zapatista, nada le cuesta, que consíganmela. Mire, don Roberto, que a ver esa vaquita. Usted me contaba hace rato que esas vaquitas, que esta ya Que la era regalaban. esta la tenía mi abuelita Victoria, entonces ya no suena muy bien. Pero esta dice que las regalaban en un cereal. Bueno, había que comprar leche condensada. Así parece una 6. lata, ciertamente, Sí. parece una latita. Entonces daban la vaquita. Hay, por cierto, en la película Delicatessen de Ginette y Caro, esta película francesa increíble, una escena donde están fabricando las vaquitas mientras una pareja tiene relaciones sexuales. Entonces todo el tiempo el mugido de la vaca coincide con otra cosa. Bueno, en fin, los muñecos de Star Wars, don Roberto, Sí, también sí, sí. muy populares, ¿no? Ya en los 80, Ay, digamos. tan horrible, quítala. Este sí está horrible, mira. Quítala, está feo, ¿no? Sí. Pero es de los de acción. Está mejor Tintán. Sí, está más bonito. Estos Tintán, este Peje, por ejemplo, y el Zapata son muñecos que hace Rictus, El Rictus. que es un monero mexicano que ha estado aquí con nosotros. Y bueno, también me valen mucho la pena. Y estos gatos que eran un clásico de clásicos. Sí. Este yo lo conseguí en la Lagunilla, igual que este trovadorcito precioso. Padrísimo. Y bueno, el gato mueve los ojos, nomás que le falta la cola, falta que la también, cola. Es el también se péndulo. mueve. ¿Cuál es el muñeco más o el juguete más antiguo que tiene usted, don Roberto? Bueno, como juguete, el juguete no es muy viejo en la humanidad. Ya como bien de consumo empieza en 1900. Y entonces nosotros tenemos por ahí un desfile de la batalla de Puebla, que es una cajita y se mueven los soldaditos al caminar, al arrastrarse. Y toca una melodía. No es melodía, es un ruido, ¿no? De una plaquita de metal. Es uno de los juguetes más bonitos de la colección, ¿no? Qué belleza. Yo me acordaba, querido Oscar de la Borbolla, en esta película Hugo, que el personaje que termina siendo Méliès se dedicaba a restaurar juguetes, ¿no? Repara un ratoncito muy hermoso que eran de estos que les hacía uno para atrás. Salían de tracción. ¿Tú con qué jugabas cuando eras un chamaco? Híjole, yo jugaba poco, pero jugaba las canicas. Y jugaba de uñita y de huesito y era bueno. Y chiras pelas. Era cosa de Desde las cascarlas. Las agüitas. Las otras. Altas desde las rodillas, ¿no? Las ágatas, que eran una fascinación. Agüitas. Pero en general, la vida es un juego. La vida. Sí, así es. Se puede seguir la No vida, tiene digamos, reglas ya. muy fijas, pero es un juego. Es un juego. El arte es un juego. También. Todo lo que vale la pena es un El juego. sexo es un del juego. amor. Bueno. Ya empezamos. Cada quien ya puso su show, bueno. Vamos a jugar. ¿Quiere jugar muñequita? Vamos a jugar. No, porque ya se va a ir con don Roberto al Ya me museo voy con- del juguete. me voy, ahí nos vemos en el museo, ¿verdad? A mí me gustaba mucho jugar carreterita, ¿no? No, Que- era fenomenal. En las Toda la orillas de las banqueta, toda la banquetas. cuadra. Ya venía ahí diseñado y no había socavones como las que no. construye Ruiz Esparza, ¿verdad? Bueno, pues conclusiones, mi querida Julia, ¿con qué te quedas del programa de hoy? Pues que lo más padre que tiene el ser humano yo creo que es justamente el juego, el lenguaje, es decir, la imaginación, ¿no? Que no nos soltemos de ahí, tengamos los años que tengamos. Coincido, yo creo que hay que mantener ese niño juguetón Sí. que alguna vez fuimos y
finalmente los músicos, por ejemplo, creo que nos la pasamos jugando. Así es, todo el tiempo. Sí, y qué bueno que hay un piano, porque si no ya nos habríamos fregado algún aparato de tanto estarlo manipulando. Usted, muñequita. Pues que nos compran también a las muñecas mexicanas. Los juguetes mexicanos son muy bonitos, muy preciosos, muy divinos. Entonces, recordarles que también somos juguetes mexicanos y que también se van a divertir mucho sus chamacas y sus chamacos con esos juguetes. No solamente mira la cochinada y sacando aviéntala esa vieja. No, oye, es de colección. Mira su pancita. ¿Qué? Es su pancita. Y además trae su traje de Navidad, que yo se lo compré en el puestito del mercado donde venden la ropita de las Barbies. Eso ya también ya casi no hay. No, ya no. Don Roberto, ¿con qué se queda de esta visita a la hora elástica? Pues yo creo que lo más importante del ser humano es, y sobre todo para México, es que cada quien haga bien su tarea. Es un programa fenomenal, cada quien hizo bien su tarea, y la otra es, hay que dejarle algo a México. Eso es bien importante. Sí, por supuesto. Oiga, pues vamos a terminar con música de Fuchsia, pero antes quisiera representar la tristeza que implica. Sí, pásate, Pepe. Terminar este programa con una canción que a todos nos hace llorar y que dice: llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear, a comer, a bañarse, a dormir, es lagrimitas Lili. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora elástica. Nos vamos con la música de Fuchsia. Gracias. Pienso porque es más fácil mentir que creer en lo que quieres decir. Porque para qué has dejado de ser lo que eres y has cansado de perder lo que tienes. No busques en la agenda la solución a todo está en tu mente. No busques la verdad en alguien más. Porque nadie lo ve, pero todos lo sienten. Porque ser es poder cuando todos se mienten. Porque nadie lo ve, pero todos lo sienten, porque ser es poder. Déjate ver, es lo que eres, todo se sabe, todo se entiende. Déjate ver, es lo que eres, todo se sabe, todo se entiende. Sabes que llegaste a ese lugar donde nada te hizo falta, donde todo lo ibas a lograr, pero no te dejaste llevar por alguna sensación, no te quisiste quedar. No confundas el amor por renunciar a lo que quieres y cambiar de color. Nadie te da lo que dejaste atrás, porque nadie lo ve, pero todos lo sienten, porque ser es poder cuando todos te mienten, porque nadie lo ve, pero todos lo sienten, porque ser es poder. Déjate ver, es lo que eres, todo se sabe.